¿Alguna vez te has encontrado llorando por el miedo a estar solo y el desesperado deseo de ser amado? Pues Hikaru sí. Y si le diste clic a este video, apuesto que tú también. Hola chicos y chicas, ¿cómo se encuentran este día? Soy Arisu y hoy hablaremos de mi coso raro favorito. Hikaru, amo a Hikaru, es mi hijo, lo amo, tan lindo que es. El día de hoy hablaremos de quién es Hikaru y por qué resuena tanto con nosotros como público. Sin nada más que decir, agárrense y miremos de frente a quien aprendió a quedarse. Se nos presenta a Hikaru desde el principio como un impostor, alguien que no debería existir, algo que ocupa un lugar que no le pertenece. La historia nunca intenta suavizar ese hecho. Desde el inicio se nos deja en claro que Hikaru es una anomalía, pero en ningún momento se nos permite verlo realmente como un villano, ni siquiera como un monstruo en el sentido clásico de la palabra, porque más allá de lo que es, Hikaru se comporta como un chico sensible, infantil en algunos aspectos, alguien que apenas está empezando a descubrir el mundo y a entender qué significa ser humano. Porque Hikaru no actúa como un depredador, no caza, no planea, no manipula desde la malicia, no disfruta el daño que causa, ni parece comprender del todo las consecuencias de sus actos. Lo que hace, lo hace desde el miedo, desde la confusión. Hikaru no quiere dominar, no quiere sustituir, no quiere ocupar el lugar de nadie, quiere quedarse. Y esa diferencia lo cambia todo, porque deja de ser una amenaza consciente y se convierte en algo mucho más difícil de juzgar. Alguien que no sabe cómo existir sin causar daño. El autor juega constantemente con esa contradicción. Nos dice que estamos frente a algo peligroso, algo que no debería existir, pero nos muestra un niño emocional, vulnerable, alguien que aprende a imitar porque no sabe cómo ser. Hikaru no busca ser humano en el sentido biológico, busca ser humano en el sentido más básico y doloroso. Ser mirado sin miedo, ser aceptado sin condiciones y sobre todo, no ser abandonado. El Hikaru original es presentado incluso por Yoshiki como el protagonista de un manga. Flojo, popular, bueno en los deportes, gracioso, sociable, alguien que encaja sin esfuerzo. Es un Hikaru que parece moverse por el mundo sin fricción y dudas. Alguien que ocupa su lugar sin tener que pelearlo, que es querido sin tener que preguntarse por qué. Pero esta imagen no nace de la objetividad, nace del recuerdo de Yoshiki. Yoshiki no recuerda a Hikaru completo, recuerda al Hikaru que amó. Por eso, cuando se habla del Hikaru original, se habla de alguien seguro, cómodo en su lugar. De ese Hikaru hablaremos otro día. Entonces, si esta es la descripción de Hikaru, ¿por qué este Hikaru es tan diferente? La respuesta está en algo mucho más simple y mucho más humano. Porque Hikaru no es una sustitución, Hikaru es su propia persona. A diferencia de lo que muchos creen, no vino a ocupar un lugar, vino a existir dentro de uno que nunca fue suyo. Y por eso, este Hikaru vive con la duda constante de si su existencia es válida, si merece quedarse y si merece ser amado tal como es. Ese es su conflicto emocional principal. Hikaru no busca reemplazar al Hikaru original, pero sí desea ser amado con la misma intensidad con la que Yoshiki amó a ese Hikaru. No quiere ser el reemplazo, y lo vemos claramente cuando se sonroja cada vez que Yoshiki le afirma que no lo ve igual que a Hikaru. Hikaru quiere vivir su propia vida, y eso es increíblemente difícil cuando sientes que no deberías estar ahí, cuando cargas con una vida prestada. Y vivir con una vida prestada implica aceptar que cualquier error puede ser el último, porque para Hikaru el miedo no es morir, el miedo es quedarse solo otra vez. Antes de Yoshiki, Hikaru ya conocía la soledad. La montaña no era solo un lugar físico, era un espacio de aislamiento, un mundo donde existía sin ser visto, sin ser nombrado, sin ser elegido. Hikaru no teme perder su forma, teme perder el vínculo, porque si Yoshiki lo deja, si decide que ya no lo quiere, entonces Hikaru no solo pierde a alguien, pierde la prueba de que su existencia valía la pena. Durante gran parte de la historia, Hikaru existe con la sensación de que su presencia es provisional, como si en cualquier momento alguien pudiera darse cuenta que no debería estar ahí. Y eso se vuelve especialmente claro en el momento en el que Hikaru decide regresar a la montaña. No lo hace desde el enojo, lo hace desde la culpa.
desde la certeza equivocada de que su ausencia haría todo más fácil. La discusión con Yoshiki no es solo un conflicto externo, es el choque interno, directo, entre cómo Hikaru se ve a sí mismo y cómo Yoshiki lo ve a él. Hikaru insiste en irse porque cree que es lo correcto, porque piensa que está ocupando un lugar que no le corresponde, porque en el fondo cree que ser amado tiene condiciones que él no cumple. Pero Yoshiki se niega a dejarlo ir, y ahí ocurre algo importante. Por primera vez, Hikaru no es defendido por lo que representa, ni por lo que reemplaza, sino por lo que es. Yoshiki no le pide que se quede por el recuerdo del Hikaru original, le pide que se quede porque lo quiere a él. Ese momento no borra el miedo de Hikaru, no lo cura, no lo vuelve tampoco seguro de sí mismo, pero lo enfrenta con una verdad que nunca había considerado, que alguien pueda quererlo, no a pesar de lo que es, sino precisamente por eso. Y ahí, incluso en medio de la discusión, Hikaru se da cuenta de algo fundamental. No está siendo tolerado, está siendo elegido. Tal vez Hikaru no necesitaba aprender a ser humano. Tal vez solo necesitaba que alguien lo mirara y le dijera que quedarse también era una opción. Y si te viste reflejado en Hikaru, si alguna vez sentiste que sobrabas, que ocupabas un lugar prestado, esto no es casualidad. Porque como él, tú tampoco viniste a reemplazar a nadie, viniste a existir. Y ahora dime, si alguien te mirara y te eligiera tal como eres, ¿te permitirías quedarte? Si este análisis te resonó, puedes suscribirte y dejar tu like. Me ayuda muchísimo más de lo que creen. Y cuéntenme en los comentarios, ¿les gustaría que en el próximo video hablemos de Yoshiki y de cómo su duelo atraviesa toda la historia? También pueden dejarme recomendaciones de personajes con los que se identifiquen. Me encantaría leerlos y analizarlos por aquí. Nos vemos en el próximo análisis. Cuídense y quédense.